conexión tienen en común el ministro de Defensa recién nombrado, Rafael Belaúnde Llosa, la minera La Poderosa de Patás, que puede desencadenar en un conflicto de intereses? Resulta que el nuevo ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, asumió el cargo en uno de los momentos más delicados para la seguridad del país. Entre los principales desafíos que enfrentará se encuentra la violencia que golpea a la provincia de Patás en La Libertad, donde el Estado mantiene el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas y la policía para combatir a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal. Sin embargo, existe un dato bastante relevante, y es que cuando Rafael Belaúnde Llosa postuló a la presidencia de la República por el Partido Libertad Popular, esta organización política recibió un aporte económico de 1.2 millones de la compañía minera Poderosa, representada por Luz Evangelina Arias Vargas de Sologuren, la presidenta del directorio de Minera Poderosa. Según los registros públicos de aportes de campaña de la OMPE, el financiamiento privado de campañas es legal cuando cumple con las normas y es debidamente declarado, pero el hecho de que quien hoy dirige el Ministerio de Defensa haya encabezado un partido financiado por una empresa que desarrolla sus operaciones precisamente en la zona donde las Fuerzas Armadas tienen una participación decisiva, plantea una pregunta de evidente interés público. ¿Existe un potencial conflicto de intereses? Conflicto de interés, hurga, ya no hay nada que discutir. El poder hoy está en manos de la clase dominante. Rafael Belaúnde es un discípulo, es un Boy Scout, muy feliz, muy contento a pagar las facturas de Minera Poderosa. Patás no es una provincia cualquiera. En los últimos años se ha convertido en uno de los principales focos de violencia asociados a la minería ilegal en el Perú, que nosotros en este programa hemos ido visibilizando constantemente. Reportaje tras reportaje hemos mostrado cómo la minería ilegal dejó de ser un problema aislado para convertirse en una estructura criminal que mueve millones de soles y en muchos casos ha logrado infiltrarse en instituciones llamadas precisamente a combatirla. Recordemos que en esa zona opera policía junto con el ejército, es decir, Fuerzas Armadas en conjunto. Innumerables denuncias penales de homicidio, venta de explosivos, lavado de activos, minería ilegal, que está inmersa una de esas mineras tan importantes como es la minera Poderosa de la familia Arias. Por lo tanto, el tener hoy a Rafael Belaúnde como un ministro de Estado en el rubro de defensa que conecta directamente con el estado de emergencia que el 25 de julio se ha vuelto a prolongar por 6 meses más. No hay nada que discutir. Estamos ante la amenaza de los grupos de poder económico que quieren acabar, como sea, con la pequeña minería, con los ancestrales, con los artesanales, con el pueblo minero. Y nosotros hemos revelado investigaciones fiscales, operativos policiales y detenciones de efectivos que, lejos de perseguir a las organizaciones criminales, terminaron trabajando para ellas. Policías acusados de brindar protección a operaciones de minería ilegal, de favorecer a determinadas organizaciones y de participar en redes de corrupción que hoy son materia de procesos judiciales. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió con el asesinato de 13 trabajadores el año pasado vinculados a operaciones de la minera Poderosa. Justamente una minera que ha entregado 1.2 millones de soles para la campaña presidencial del hoy ministro de Defensa. La violencia no se ha detenido, por el contrario, las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal continúan disputándose el control del territorio y, según diversas investigaciones policiales y fiscales, mantienen vínculos con algunas de las bandas criminales más peligrosas del norte del país. Entre ellas aparece mencionada la organización Los Pulpos,
cuyo crecimiento ha sido seguido de cerca por las autoridades. El hoy ministro de Defensa dirigirá a las Fuerzas Armadas que participan en los operativos de seguridad en Patás de manera conjunta con la Policía Nacional, en una provincia donde el Estado mantiene un despliegue permanente de militares para enfrentar a organizaciones criminales que controlan parte del territorio, y al mismo tiempo encabezó un partido político que, según los registros públicos de la OMPE, recibió un aporte de 1.2 millones de soles de Minera Poderosa. La pregunta no es si ese aporte fue legal, si fue declarado conforme a la ley, forma parte del financiamiento político permitido por nuestro ordenamiento. La verdadera pregunta es otra: ¿podrá el nuevo ministro adoptar decisiones sobre la seguridad en Patás sin que exista siquiera la percepción de un conflicto de interés? Rafael Belaúnde representa en estos momentos el hombre de confianza de Minera Poderosa. Representa aquel candidato de Libertad Popular que quiso ser presidente de la República y que fue financiado directamente por la familia Arias. Esto nos demuestra y nos reconfirma lo que siempre hemos venido atacando democráticamente, cómo los grupos de poder económico no están para servir intereses nacionales, sino para servir los intereses, en este caso, de la gran minería y en particular en lo que respecta a Patás. Porque cuando está en juego la seguridad nacional, no basta con actuar con independencia. También es indispensable que esa independencia pueda ser percibida por la ciudadanía. Las decisiones que adopta el ministro de Defensa respecto de la seguridad en Patás impactarán directamente en una de las zonas más sensibles para la actividad minera nacional. Por ello, cualquier vínculo previo entre una autoridad pública y una empresa con intereses en la zona merece ser conocido y analizado por la ciudadanía. Al revisar la estructura de la empresa Compañía Minera Poderosa y los cargos que ocupan algunos de sus principales directivos, aparece una red de relaciones con instituciones de gran influencia en el país. Luz Evangelina Arias, presidenta ejecutiva de Compañía Minera Poderosa e hija del fundador de la empresa, también ha ocupado cargos dentro de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y este es el principal gremio empresarial del sector extractivo peruano. Representa a las empresas mineras, petroleras y energéticas, participa en el debate de políticas públicas y mantiene un diálogo permanente con el Estado sobre la regulación del sector, y es ella quien ha puesto a su nombre el financiamiento de 1.2 billones. La presidenta ejecutiva del directorio de Compañía Minera Poderosa, Luz Evangelina Arias. Y ella tuvo algún interés de financiar la campaña presidencial del hoy ministro de Defensa, Belaúnde Llosa. Cuando una misma persona participa tanto en una empresa cuyos intereses pueden verse afectados por decisiones públicas como en una organización que promueve la transparencia institucional, surge una pregunta razonable sobre la necesidad de gestionar adecuadamente los eventuales conflictos de interés. El que fue gerente de asuntos corporativos de Minera Poderosa hasta principios de este año fue Pablo de la Flor. Y también presidió la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, lo que refleja el peso institucional que la empresa mantiene dentro del principal gremio del sector. Ha sido precisamente la incursión de un grupo de ilegales coludidos con criminales, que son los que asesinaron a nuestros 9 colaboradores. Como le digo, se movilizó un contingente. Ya el ministro del Interior ha anunciado que se va a tener un grupo importante de policías asignados a Patás. Se está hablando de casi 200 policías, además de fuerzas especiales de la policía. Y lo fundamental en este momento, además, es lograr la participación de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa ha anunciado que se está evaluando la movilización de las Fuerzas Armadas y creemos que es un desarrollo que complementaría la labor policial, ojalá con una cuota de inteligencia que permita ponerle coto a esta situación. En el año 2023, Pablo de la Flor hacía pedidos al ministro de Defensa del momento, y ahora que Minera Poderosa ha financiado la campaña electoral de Rafael Belaúnde y hoy es ministro de Defensa, ¿qué acciones esperarán a su favor?
La seguridad de Minera Poderosa está a cargo del general en retiro Carlos Romero Van Bansels, quien además de haber sido sentenciado por peculado, tiene bastante cercanía con funcionarios vinculados a IDL, el Instituto de Defensa Legal y el Ministerio de Defensa. Su experiencia previa en el sector público y sus relaciones con autoridades vinculadas al ámbito de la seguridad también forman parte del entorno institucional que rodea a la empresa. Analizados de manera aislada, cada uno de estos vínculos puede tener una explicación legítima. Los aportes de campaña son legales. Cuando cumplen la ley, los directivos de empresas pueden integrar gremios empresariales. Los abogados pueden ejercer la defensa de clientes privados y profesionales del sector privado. Pueden participar en organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, cuando todos estos elementos convergen alrededor de una misma empresa que opera en la provincia, donde hoy se concentra uno de los mayores despliegues militares del país, resulta inevitable formular algunas preguntas. ¿Existen mecanismos suficientes para prevenir el conflicto de interés? ¿Cómo garantizar que las decisiones sobre seguridad nacional respondan exclusivamente al interés público? ¿De qué manera se asegura la independencia entre quienes fiscalizan, quienes prestan intereses privados y quienes toman decisiones desde el Estado? No se trata de afirmar que exista una conducta ilegal. Se trata de exigir transparencia, porque en una democracia tan importante como la ausencia de corrupción es la confianza de los ciudadanos en que las decisiones públicas se adoptan sin influencias indebidas. Y cabe mencionar que la mina La Poderosa enfrenta una denuncia presentada por la organización Equidad ante el Ministerio Público en la que se atribuyen presuntos delitos de organización criminal, minería ilegal agravada. En Patás, miles de familias esperan que el Estado recupere la seguridad y mientras eso ocurre, también corresponde que la ciudadanía conozca quiénes son los actores que participan en uno de los escenarios más sensibles del país.